Hola, mi nombre es Karime Luna y les vengo a presentar la práctica número 7, mejor conocida como funcionamiento del transistor en corriente directa. Los transistores más que nada son dispositivos electrónicos semiconductores que se utilizan para producir una señal de salida en respuesta de una señal de entrada. Este se divide en tres partes, que es el emisor, el colector y la base. Un transistor lo podemos encontrar de dos maneras diferentes. Uno que es PNP y NPN. Bueno, en este caso nosotros analizaremos tres circuitos. El primer circuito nos dice que dependiendo de la imagen que obtenemos aquí, tenemos que calcular la corriente del colector, la resistencia del colector, la resistencia de la base y el voltaje colector emisor. Para esto nosotros realizamos los cálculos con las fórmulas de configuración de polarización fija, en el cual para la corriente colector nos da un total de 3.2 mA. Para la resistencia del colector fue 1875 ohms. Para la resistencia base nos dio un total de 282.5 kiloohms. Para el voltaje nos dio un total de 5.98 volts, pero eso lo redondeamos a 6. Bueno, nosotros seguiremos con la simulación. Para la simulación utilizamos todo lo que nos dio en lo teórico para así verificar que estamos en lo correcto. Y como pueden observar nos da similar. Bueno, como pueden ver, para este es el segundo circuito y será algo similar con que el otro, pero en esta ocasión nos está pidiendo la corriente del colector, la resistencia base, el voltaje de entrada y beta. Para esos cálculos son similares a los otros, utilizamos las mismas fórmulas, por lo tanto, en la corriente del colector nos dio 3.98 mA. Para el voltaje de entrada nos dio un total de 15.96 volts. Esto lo podemos redondear a 16. Para beta nos dio un total de 199. En la resistencia base nos dio 763 kiloohms. Bueno, nuestro circuito de la simulación queda de la siguiente manera. Pusimos los mismos valores que nos dio en lo teórico, solo que sí redondeamos el voltaje, como pueden observar. Y como pueden ver, el voltaje es de 16 volts. La corriente del colector es de 3.84 mA. La corriente en, en la base es de 20.1 microamperes. La corriente del emisor es de 3.86 miliamperes y el voltaje colector emisor es de 7.53 volts. Y por último, el tercer circuito viene siendo este, en el cual nos piden la corriente que va por la base, aquí, la corriente por el colector, el voltaje del colector emisor, el voltaje que está en el colector y el voltaje que se encuentra en la base. También nos piden el voltaje que está en el emisor. En la corriente de la base nos da un total de 29.17 microamperes. En la corriente del colector nos da 2.91 microamperes. En el voltaje colector emisor fue de 8.65 volts. En el voltaje colector fue de 13 volts.
en el voltaje de la base fue de 5.12 volts. Y por último, el voltaje del emisor nos dio un total de 4.35 volts. A continuación seguiremos nosotros con la simulación. En la siguiente simulación nosotros pusimos, igual que en todas, los mismos resultados que nos salieron en lo teórico en este circuito. Por lo tanto, vamos a verificar si lo teórico es verdad. Para entonces, la corriente base nos dio un total de 29.176 microamperes. La corriente del colector, un total de 2.917 miliamperes. Y por último, que es el voltaje conector emisor, es de un total de 8.65. Por lo tanto, esto nos dice que sí concuerdan los resultados. Y esto sería todo por la práctica. Gracias por ver el video.